Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de 21 segundos. Como vimos en el episodio anterior del podcast, la conciencia humana es lo que nos hace ser como somos, y al menos en parte obedece a la historia evolutiva del cerebro. Pero aún quedan muchas lagunas para explicarla, y por ellas han penetrado corrientes tildadas de fantásticas, aunque en algunas hay mucha ciencia detrás. El pensamiento mágico ha acompañado al ser humano desde que existe como tal, y son innumerables las historias y mitologías destinadas a entender los tres mayores misterios de nuestra existencia: quiénes somos, de dónde venimos y por qué. La primera y segunda pregunta se pueden responder simultáneamente, ya que quiénes o qué somos depende de lo que fuimos y de dónde venimos. La paleoantropología y la historia natural de la ciencia pueden ayudarnos mucho en este sentido. El porqué es un constructo humano diseñado para encontrar sentido a la vida y es inevitablemente necesario para establecer ciertas leyes morales que nos permitan convivir en paz. Antes de proseguir, me gustaría dejar claro que cuando me refiero a ciencia, no estoy alineándome con una ideología cientifista. La ciencia no es algo que flote por ahí como un ente con vida propia, como algo que emane de unos tubos o que evoca una verdad despotista. Es simplemente un método que genera conocimiento testable. Previo a que se estableciera oficialmente ese método con Galileo Galilei, sí que podría haber algo que se considerara ciencia basado en la observación y la experiencia. Por ejemplo, las personas notaban que al sembrar semillas en el suelo y proporcionarles agua y luz solar, eventualmente crecían plantas. A partir de esta observación repetida, las personas desarrollaban un entendimiento práctico de la germinación y el crecimiento de las plantas. Aunque este enfoque no implicaba experimentos controlados o la formulación de hipótesis en el sentido moderno, era un ejemplo de cómo la observación directa y la experiencia permitían a las personas comprender y predecir ciertos aspectos del mundo. Y por eso el problema con ciertas cuestiones sin resolver como la conciencia humana es el seguir un método científico que lleva a la ausencia de una predicción. Es más, la conciencia no se puede medir porque no se sabe dónde está, aunque dependa del sustrato material del cerebro como elemento necesario para manifestarse. La desesperación ante este misterio todavía sin resolver ha llevado a muchos filósofos, pensadores e incluso científicos a cuestionar la propia realidad. Si todo lo que veo, oigo, pienso y siento solo yo, ¿cómo sé que tú eres real? ¿Y si todo es una ilusión? Por un lado, tenemos la hipótesis del cerebro de Boltzmann. Permitidme poneros en contexto con este ejemplo. El aire que hay en tu habitación puede matarte por asfixia si por casualidad todas sus moléculas se arremolinan en una esquina del techo. La probabilidad es absurdamente baja, pero no nula. Ese es el problema en la física, que cuando una probabilidad no es cero absoluto, solo necesitas un tiempo también absurdamente grande para que sea posible, un tiempo que tienda al infinito. Teniendo esto en mente, Roger Penrose, basándose en el trabajo previo del físico Ludwig Boltzmann, sugirió ir más allá. Al igual que todas esas moléculas del aire que quedaran por azar un día en una esquina, postuló por qué no las partículas del cosmos o de donde sea que estuviéramos hicieran lo mismo en forma de una mente consciente. En su forma más básica, Penrose planteó que es posible que surjan fluctuaciones aleatorias que temporalmente imiten la organización y complejidad de un cerebro consciente similar al nuestro. Y aunque así fuera, no lo podríamos demostrar, chocando con los límites de la ciencia una vez más. Otra idea desesperada para explicar el problema de la conciencia y de todo lo que nos rodea es el del universo simulado, y aunque no lo parezca, no es tan estrambótica como la anterior. Este concepto se deriva de la idea de que la tecnología de simulación por computadora está avanzando rápidamente y que eventualmente podríamos desarrollar la capacidad de crear simulaciones tan detalladas que sean indistinguibles de la realidad. Si consideramos este avance tecnológico hipotético, podríamos imaginar que una civilización avanzada, con un nivel de tecnología mucho mayor al nuestro, tendría la capacidad de crear simulaciones extremadamente complejas, incluso de universos enteros. Si viviéramos en una simulación, podríamos preguntarnos si hay alguna manera de demostrarlo desde dentro de la simulación. Sin embargo, hay varios obstáculos conceptuales que dificultan esta tarea. Dentro de la simulación, los habitantes estarían limitados por las reglas y los parámetros de la simulación misma. Su capacidad para comprender la verdadera naturaleza de su realidad
podría estar restringida por las limitaciones impuestas por la simulación. Incluso si sus habitantes descubrieran indicios de que están en una simulación, podrían no tener la capacidad de escapar o interactuar con el mundo exterior. Podría haber capas adicionales de simulaciones o una realidad aún más fundamental, en la que nos precede o la que nos simuló tendría más energía. Por último, hay otra hipótesis no tan loca como las anteriores que plantea que el universo entero sea un holograma. Me explico. Esta idea deriva de la teoría de cuerdas, que busca una teoría unificada que combine la mecánica cuántica y la relatividad general, es decir, que la base física que rige el mundo subatómico pueda regir también la del mundo a gran escala y viceversa. En ese mundo a gran escala, la gravedad se hace más evidente y se describe como una fuerza capaz de doblar o curvar el espacio que ocupan estos cuerpos celestes. Pero esa curvatura del espacio-tiempo que lo abarca todo no se aprecia en las escalas más pequeñas de la naturaleza, sino que se detiene al nivel de los átomos, la frontera que separa esos dos universos irreconciliables que la teoría de cuerdas trata de unir. Lo que más intriga a los físicos es descubrir cómo la gravedad, que todo lo domina en el universo a gran escala, puede surgir del caótico mundo cuántico. Así como el flujo de un líquido emerge de los movimientos caóticos de gotas individuales, queremos saber cómo emerge la gravedad desde el sistema subatómico al nivel macroscópico. Pues se demostró matemáticamente que la gravedad puede emerger de un principio de la mecánica cuántica conocido como principio holográfico. Grosso modo, sería posible que la realidad tridimensional que experimentamos pudiera ser proyectada desde una superficie bidimensional, al igual que ocurre con el funcionamiento de un holograma. Al menos esto concuerda con los agujeros negros, donde la información que cae en ellos parece estar codificada en su horizonte de eventos, que es una superficie bidimensional. Esto nos permite pensar en el mundo de una forma dual, como si hubiera dos formas equivalentes, aunque en apariencia muy distintas. Una de esas descripciones del mundo incluye a la gravedad, mientras que la otra no. Una es la visión clásica del mundo, mientras que en la otra los efectos cuánticos son ineludibles. A efectos prácticos, esto significa que a nivel estrictamente teórico podemos conceptualizar el universo, que es tridimensional, como un sistema de dos dimensiones. Esta dualidad nos permite trabajar siempre en el nivel que más nos interesa. Pero entonces, ¿de verdad es posible que vivamos en un holograma? Lo dudo. Primero, porque eso no es lo que nos dice en realidad el principio holográfico, a juzgar por lo que se sabe de los agujeros negros. Segundo, porque nuestro universo es un espacio abierto en el sentido geométrico, y no es la frontera de un espacio de dimensión superior. En lo que sí nos ayudan todas estas hipótesis indemostrables es que seguimos conjeturando, y con ello aprendiendo características importantes del universo y de las relaciones entre las teorías que tenemos para describirlo. Como veis, a medida que la ciencia va cerrando esas brechas en el conocimiento a las que nos referimos al principio, las explicaciones de las restantes se vuelven más complejas y elaboradas. Es esta curiosidad y búsqueda de comprensión, a veces a través de conjeturas e hipótesis descabelladas, lo que impulsa nuestro progreso y a desentrañar los misterios más profundos del universo y de nuestra propia existencia. Con nosotros el universo se hace preguntas a sí mismo. Seamos lo que seamos, nuestro yo se halla encerrado dentro de nuestro cráneo y gracias a los sentidos podemos conocer e interactuar con el mundo exterior, lo que en última instancia nos permite amarlo. Quizá va siendo hora de dedicarle más tiempo a este último atributo tan humano, en vez de buscarle practicidad o explicación a todo. Sea que vivamos en una simulación o en un universo limitado por sus leyes físicas, o bien seamos un cerebro flotando en la nada, imaginándolo todo, no importa si hacemos lo que nos hace verdaderos humanos, conocer y amar. Hasta pronto, viajeros.